tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días o tardes. Les interrumpimos nuestra programación habitual para llevarles lo último en relación con una renuncia esperada, la renuncia del gobierno del Líbano después del mensaje que dio a la nación vía televisión el primer ministro del Líbano, Hassan Diab. Vamos con José Levi, que tiene los detalles. Adelante, Pepe, te escuchamos. Hola, Gabriela, buenas tardes. Aquí vemos que tan solo 6 días después de esa explosión monstruosa en Beirut, que llevó a la muerte de al menos 160 personas, 6.000 heridos, 300.000 personas sin hogar, vemos que también tras 2 días de manifestaciones callejeras, Hassan Diab, el primer ministro libanés, acaba de anunciar su dimisión y la de su gobierno. Así se lo va a anunciar al presidente Michel Aoun. Aseguró en sus palabras a la nación Hassan Diab que el Líbano sufre de una corrupción endémica, que es más fuerte que el Estado, y es por eso que él ha decidido junto a su gobierno el presentar el cese de sus cargos. Él también asegura que dan así un paso atrás para colocarse con el pueblo. Pero esta decisión a un nivel práctico, ¿qué es lo que significa? Resulta que este gobierno no deja de estar en sus puestos, sino que pasa a ser ahora un gobierno en funciones. O sea, sigue todavía Hassan Diab con las riendas del poder. Lo que sí es que el Parlamento en las próximas semanas, quizá en los próximos meses, tendrá que realizar consultas para llegar a un nuevo gobierno en el lugar del actual. Entonces, hay quienes recuerdan que en mayo del año pasado, después de las últimas elecciones generales que hubo en el Líbano, llevó 9 meses el poder formar un nuevo gobierno, ya que la situación política en el interior del Líbano está profundamente dividida. Es muy difícil el poder formar gobierno. Hassan Diab al final lo logró, pero eso sí, con un gobierno de tecnócratas que no representaban tanto a las distintas ideologías políticas, sino que intentaban solucionar la situación extrema en la cual se encuentra el Líbano, una situación política, económica, también provocada por la pandemia, que ahora con la explosión de hace cerca de una semana tan solo se agravó a unos límites terribles. Gabriela. Así es, el Instituto de Finanzas Internacionales en Washington, por cierto, habla de una contracción, de una recesión que se va a profundizar a raíz de esta masiva explosión que hace referencia del 15% al 24% es el deterioro de esta contracción económica esperada para el Líbano, horas después de una conferencia muy importante de países donantes, que también esta parte es muy importante, y de la visita la semana pasada del presidente de Francia, Emmanuel Macron, pero una, conferencia internacional de países donantes que se quieren solidarizar con la causa del Líbano y en la que también estuvo participando el gobierno estadounidense de Donald Trump. ¿Cuánto allana este anuncio el camino para cumplir con algunos requisitos que ha pedido la comunidad internacional para acercar también algún tipo de ayuda financiera de mayor plazo? Hay que recordar que quedó destruido, inhabilitado el puerto allá en Beirut, y que es desde Turquía desde donde se está abriendo, digamos que un circuito de traslado de insumos, porque son importantísimos, desde ahí se recibe allá en Beirut. Sí, los daños calculados por el gobernador de Beirut a esta capital libanesa fueron entre 3 y 5 mil millones de dólares, pero hay expertos que aseguran que el daño fue mucho mayor, inclusive 15, 16 mil millones de dólares. Aquí lo que hemos visto por parte de esta conferencia de donantes ayer, convocada por Emmanuel Macron, el presidente francés, es una ayuda inmediata de 298 millones de dólares. Vemos que una cifra muy inferior a la que ahora mismo sería necesaria, pero que pueda llegar de manera inmediata sin ningún tipo de condiciones para las necesidades más urgentes. Entonces, lo que dijo Emmanuel Macron es que
si se llega a reformas importantes en el Líbano, políticas, económicas, que sobre todo impidan que este dinero pueda llegar a manos corruptas, entonces esta ayuda económica de, según dice Donald Trump, 150 países podría llegar a ser mucho más importante. En cualquier caso, tampoco es un momento fácil para el mundo para otorgar esa ayuda cuando cada uno de los países tiene que enfrentarse a sus crisis económicas provocadas por la pandemia del COVID-19. Pero la situación del Líbano es realmente extrema. Inclusive un día antes de la explosión en Beirut de hace una semana, el propio canciller libanés dimitió de su puesto ya, amenazando o advirtiendo, más que amenazando, que el Líbano podía transformarse en un estado fallido. Ahora el hecho de que viene esta terrible tragedia de alguna manera aumenta los temores de que la situación realmente se deteriore aún más. Gabriela. Enterados, José Levi, te agradezco este informe con lo último, con la renuncia del gobierno del Líbano después del mensaje que ha dado el primer ministro Hassan Diab. Gracias, José Levi, gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a seguir pendientes del desarrollo de la noticia en relación con lo último en el Líbano desde Beirut. Yo soy Gabriela Frías, siga con nosotros.